de edificación para nosotros y que nosotros lo podamos poner por obra. Nos vamos a poner sobre nuestros pies y le vamos a pedir al Señor que esta presencia, darle gracias primeramente a Dios por la presencia de Él en este lugar, porque Él desciende en un lugar que a Él le place, y dámosle gracias al Señor porque sabemos que Él está aquí. ¿Cuántos decimos amén? Amén. El Señor está aquí, hay ángeles que están alrededor de nosotros, que nos guardan y que podemos sentir que no solamente estamos nosotros, podemos sentir que hay presencia de ángeles en este lugar y sobre todo el Espíritu de Dios está en este lugar. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a decir gracias, Espíritu Santo de Dios, por este día maravilloso que usted nos ha entregado. Gracias por habernos dado la fuerza, Señor, renovada para estar en este lugar, Señor, que quizás el enemigo, Señor, quiso llevarnos para otro lugar, pero estamos aquí, Señor, siendo bendecidos en este día, Señor. Padre bendito, en este día maravilloso, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, pidiéndote que tú tomes el control en mi vida. Dígale que tú, Señor, me des la sabiduría, Señor, que me des el entendimiento, Señor, para poder comprender y entender tu palabra, Señor, y que yo, Señor, todo lo que escuche, Señor, yo lo pueda poner por obra, Señor. Padre, desde ya, Señor, te pido que me des las fuerzas renovadas que yo necesito, Señor, y que, Padre, me ayudes a avanzar en tus caminos, Señor, Padre, que yo no me debilite en medio de mi proceso, Señor, que yo sea fuerte, Señor, Padre, que yo continúe y siga avanzando, agarrado siempre de tu mano, Señor. Padre, te pedimos por todas aquellas personas que están pasando por terremotos, Señor, Padre, que están perdiendo seres queridos, Señor, niños que están quedando huérfanos, Señor, mujeres que están quedando, Padre, viudas, Señor, hombres que están quedando sin familia, Señor. En este día maravilloso yo te pido por ellos, Señor, para que usted, bendito Rey, Padre, sea allí, Señor, guardándolos, Señor, y sea usted dándoles la fortaleza que ellos necesitan, Señor Jesús. De igual manera te pedimos por todas las naciones, Señor, Padre, que están pasando, Señor, por hambruna, Padre, que están pasando, Señor, por situaciones difíciles, Señor, para que en medio de esa situación difícil, Señor, podamos buscarte, Señor, podamos entender y comprender que apartados de ti nosotros no somos nada, Señor. Y de igual manera bendigo la vida de mis hermanos que se encuentran aquí conmigo y aquellos, Señor, que no están aquí, Señor, que se vayan a conectar a través de la red social, que usted los dé una bendición grande, Señor, Padre, para que ellos puedan entender este mensaje, Señor. Te pedimos por los hermanos en Ecuador, en Honduras, en la India, Señor, Padre, en Argentina, Señor, en México, Señor. Te pedimos por todos y cada uno de ellos, Señor, a los hermanos que tenemos aquí en España, Señor, Padre, para que tú seas guiándolos en todo tiempo y en todo momento, Señor. En este preciso momento, Padre, nos ponemos a cuenta contigo, Señor, y nos conectamos con tu Espíritu Santo, Señor. Que no sea yo hablando, Señor, que sea usted, unja mi boca, Señor, y ponga fuego encendido en ella, Señor, Padre, y deme la sabiduría para poder expresarme. Que no sea yo hablando, Señor, que sea usted hablando, Señor, a través de mí, Señor. Use mi boca, Señor, use mi vida, Señor, Padre, sea usted de place, Señor, sea usted bendecido, Señor, glorificado y alabado en este día, Señor. Le damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén, iglesia, podemos tomar asiento. Vamos entonces a la palabra de Dios y nos vamos a ir ubicando en donde encontramos Romanos. Vamos a buscar la palabra de Dios y vamos a ubicarnos en Romanos 8, Romanos capítulo 8, amén. Romanos capítulo 8 y vamos a buscar el versículo, ya les digo, 28, Romanos 8, Romanos 8, Romanos 8. Sí, Romanos 8. Cuando lo tenga me dice, me lo voy a buscar aquí para ver si se los logro poner aquí en el Romanos 8. Vamos a buscar el versículo 28. Amén. Vamos a buscar el versículo 28. Vamos a estar leyendo del versículo 28 al número 30. Amén. Cuando lo tenga me dicen amén. Amén. Nos vamos a poner de pie.
en reverencia a la palabra de Dios. Amén. Lo leemos todos juntos. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. 29, lean ustedes. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. El 30 lo vamos a leer todos juntos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Palabra de Dios. Vamos a tomar acento. Entonces, yo le puse como tema a la prédica, le puse somos propósito de Dios en esta tierra. Yo quiero que usted diga amén en este día y que usted juntamente conmigo declare en el nombre de Jesús que usted es un propósito de Dios. Yo quiero que usted diga en este día: somos propósito de Dios en esta tierra. ¿Cuántos de nosotros decimos amén? Usted y yo somos un propósito de Dios en esta tierra, hermano, hermana, que están aquí conmigo, aquellos que se vayan a conectar. Nosotros no somos una casualidad. Nosotros no estamos en esta tierra por una casualidad o porque usted se pregunte, pero mejor yo no hubiera nacido. Hay personas en el mundo que se encuentran en el mundo en situaciones difíciles, cuando pasan problemas, y la palabra que viene por lo general a la mente es: ¿por qué yo nací? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Mejor no hubiera nacido. Dios no está conmigo. ¿Cuántos de nosotros decimos amén? Yo he escuchado muchas personas que dicen así, pero amada iglesia, nosotros debemos de creer que somos un propósito de Dios. Amén. Dígalo otra vez: soy propósito de Dios, soy propósito de Dios. No nos vamos a ir de este lugar sin tener esa revelación de que usted y yo somos un propósito de Dios. Hoy, a través de la palabra, vamos a entender y vamos a comprender el por qué usted vino a esta tierra y el por qué yo vine a esta tierra. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito o el plan de Dios en nuestras vidas? Hay un propósito y hay un plan de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Y cuál es ese plan y ese propósito de Dios en nuestra vida? Yo quiero que usted lo diga: es darnos felicidad. Es darnos felicidad. El Señor te ha creado a ti y a mí con un propósito divino, y el Señor no nos ha creado a nosotros para destrucción. El Señor nos ha creado a nosotros para entregarnos a nosotros felicidad, y una felicidad eterna. Dígalo. ¿Cuántos queremos felicidad eterna? No, que el Señor no nos va a dar a nosotros una felicidad pasajera como la tarjeta de crédito. No, el Señor nos quiere dar a nosotros una felicidad, y esa felicidad es una felicidad eterna. Mientras más nosotros, como creación de Dios, entendamos en realidad el plan de Dios, más nos vamos a dar cuenta de que no podemos nosotros entrar al reino de los cielos, escúcheme bien, en nuestras propias fuerzas. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos de nosotros queremos irnos al cielo? Cuando muere un familiar de nosotros, nosotros nos preocupamos, porque nosotros decimos que ya se murió, lloramos, nos da dolor en el corazón, pero el anhelo de nosotros es que esa persona, después de muerte, esa persona entre al reino de los cielos, que cada uno de nosotros al morir entremos al reino de los cielos, porque ninguno de nosotros somos eternos en esta tierra. En esta tierra hay algo eterno para nosotros, pero no es en esta tierra, no es en este mundo que nuestros ojos naturales lo ven. El Señor quiere a nosotros revelarnos a nuestra vida de que hay un plan y un propósito divino para nosotros, y ese propósito divino es la felicidad eterna que Dios nos quiere entregar, y que nosotros entendamos y comprendamos que es necesario que nosotros logremos entrar al reino de los cielos, y para lograr entrar al reino de los cielos tiene que ser con la fuerza de Dios. Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos decimos amén? Dios es mi Padre, Dios es tu Padre, tú eres su hijo, yo soy su hija. Cada uno de nosotros tenemos que entender, y se nos tiene que hacer revelación, que nosotros tenemos un Padre, un Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso es el que controla toda mi vida. Nada de lo que yo haga en esta tierra tiene que girar alrededor de mis amigos, alrededor de mi familia, alrededor de lo que yo quiero hacer. Tiene que girar alrededor del plan y el propósito de Dios. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, si a mí se me hace revelación de que yo tengo un Padre, de que yo soy su hijo, es algo muy poderoso para mi vida, porque entonces yo poco a poco estoy entendiendo el plan y el propósito de Dios. Él me ama con amor infinito. ¿Cuántos decimos amén?
madurez. Dígalo. Madurez. Es necesario que yo madure, dígalo usted. Es necesario que madure. Quizás usted no ha entendido su proceso porque usted se queja. Cuando usted está pasando por una situación difícil, yo me quejo. Estoy pasando por un proceso difícil y me quejo. No le doy gloria a Dios por todo lo que Dios ha hecho en mi vida, por todo lo que Dios me ha entregado en mi vida. Entonces, Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, que nosotros maduremos y que nosotros seamos perfeccionados. Dígalo, yo voy a ser perfeccionado. Para que un día usted y yo podamos vivir por la eternidad. Yo debo de pasar un proceso, yo debo de ser perfeccionado para yo poder entrar un día y poder vivir por la eternidad con mi Señor, con mi Padre Celestial. El plan de Dios no es una casualidad. Yo quiero que usted lo diga, yo no soy una casualidad, usted no es casualidad, yo no soy casualidad, nosotros somos propósito de Dios. El plan de Dios en nuestra vida, iglesia, es perfecto. Dígalo, Es perfecto. es perfecto. Es diseñado de una manera cuidadosa, porque Dios nos creó a nosotros de una manera cuidadosa, amorosa, para darnos a nosotros experiencias. Es necesario que usted y yo pasemos por experiencias. Necesitamos vivir experiencias en esta tierra. ¿Para qué? Para estar con Él por la eternidad, como una mejor persona. Si usted y yo no pasamos procesos en esta vida, si no pasamos procesos en esta tierra, jamás vamos a poder entender el propósito divino de Dios. Jamás vamos a poder ser perfeccionados. Para lograr entrar al reino de los cielos, tenemos que ser perfeccionados. Amén. No podemos entrar al reino de los cielos como nosotros vivimos aquí en desorden en esta tierra. Tenemos que experimentar un proceso en esta tierra. Y para eso necesitamos nosotros activar nuestra fe. Amén. Yo quiero que usted diga, yo voy a activar mi fe. Esa fe en Cristo Jesús. Debemos pasar por fuego, iglesia. Amén. Usted y yo debemos pasar por fuego. A veces nosotros nos quejamos porque pasamos por una situación difícil, pero ya vamos a ver a través de la palabra que el fuego es necesario para que nosotros seamos activados. El pasar por un proceso es necesario para que el fuego de Dios sea activado en nuestra vida. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios y yo quiero que ustedes me busquen en Primera de Pedro. Vamos a buscar Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 7. Amén. Versículo número 7. Amén. Amén. Debemos de pasar entonces por fuego y ser probados y diseñados conforme a un propósito divino de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque parecedero, se prueba ¿con qué? Fuego. Sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. La Biblia también nos explica que la vida eterna es que nosotros conozcamos al único Dios verdadero. Amén. El que yo conozca a Dios verdaderamente, esa es la eternidad para nosotros. Nadie que no conozca a Dios va a poder entrar al reino de los cielos y eternamente. Amén. Dice la palabra de Dios, y lo vamos a buscar en Juan 17. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan, Mateo, Marcos, Lucas, en Juan 17. Juan 17, versículo número 3. Dice la palabra de Dios así en Juan 17, versículo número 3. Y esta es la vida eterna. Y yo quiero que usted lo repita conmigo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna. Esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Amén. Esa es la vida eterna. ¿Cuántos de nosotros anhelamos esa vida eterna? Nosotros debemos de anhelar conocer a Dios. Cuando tú y yo logramos entender a Dios, es a través de su palabra bendita. ¿Cuántos decimos amén? A través de la palabra bendita de Dios es que yo voy a lograr entender a Dios. Es a través de su palabra bendita la cual se va a hacer revelación a mi vida. Dígalo, yo quiero que la palabra de Dios se haga revelación a mi vida. Tiene que hacerse revelación la palabra de Dios a mi vida, porque de nada me sirve leer la palabra de Dios sin yo tener revelación
voy a poder activar el llamado por el cual yo fui escogida de parte de Dios. Entonces, la revelación nos va a ayudar a nosotros a avanzar en nuestro llamado y a entender el propósito en esta tierra. Amén. Pero, ¿qué es la revelación? La revelación, amada iglesia, es la comunión de Dios con sus hijos. Esa es la revelación. La revelación se da cuando Dios cuando un hijo se enlaza con el Padre y empieza a hablar con su Padre y él está teniendo una comunión con Dios. Entonces, al momento de llegar a tener una comunión con Dios, esta guía llega a través de varios medios, porque hay varios medios por los cuales se activa la revelación. Amén. Primeramente, por la necesidad o la circunstancia que está teniendo una persona. Hay una necesidad o una circunstancia que está teniendo una persona. Esa persona se conecta, se activa, reconoce que tiene un Padre en los cielos, que es su hijo, se conecta con él, habla con el Padre, pero no solamente va a hablar con el Padre por hablar, va a hablar porque quiere escucharlo al Señor. ¿Cuántos decimos amén? Número 2, también cuando hay, digamos, familiares que están pasando por una situación difícil, lo que está sucediendo aquí en Turquía con este gran terremoto, muchas personas, millones de personas allí muriendo, millones de personas que están bajo tierra y no las han podido todavía lograr salvar. Y sabemos que Dios en su infinito amor y su misericordia que está guardando a muchos debajo de tierra y Él es el que les está dando el sustento para que logren salir con vida. Cuando Dios revela su voluntad a la iglesia también hay una revelación. Ahora, Dios habla a la iglesia y dice la palabra de Dios que Dios le habla a la iglesia por medio de sus profetas. ¿Cuántos decimos amén? Él habla por medio de sus profetas. Los profetas pueden recibir revelación y esa revelación no es para vanagloria, no es para creerme yo más con los demás. Esa revelación que va a venir a la iglesia es para edificación de la iglesia, no es para destrucción de la iglesia, no es para condenar al hermano, es para edificación de la iglesia y así lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en 1 de Corintios. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 14, versículo número 4. Amén. Versículo número 4 dice, amén, lo tenemos, dice, el que habla en lengua extraña, dice, a sí mismo se edifica. Oiga bien, pero el que profetiza, ¿qué dice? El que profetiza edifica a la iglesia. 1 de Corintios 14, versículo número 4. ¿Lo tienes? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Amén. Pero no son los únicos, escúcheme bien, los profetas tampoco, que pueden recibir revelación de parte de Dios. Según la fidelidad suya, hermano, y según la fidelidad mía, nosotros también podemos recibir revelación de parte de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Para ayudarnos en nuestras necesidades, para eso la revelación, para ayudarnos en nuestras necesidades, para hacernos más responsables, para poder entender las preguntas personales y específicas que nosotros nos hacemos. Ay, ¿para qué vine a esta tierra? ¿Y yo para qué nací? ¿Y por qué nací yo? Mejor hubiera nacido yo de primera. Ay, que mi hermana, ay, que a qué le va mejor que a mí. Entonces, tantas preguntas que la gente se hace, pero no busca de Dios, no lee, somos quejicas, no oramos. ¿Por qué me pasa todo esto a mí? Y no, la respuesta es no ora, no congrega, no ayuna. Entonces, ¿qué queremos? ¿Cómo vamos a recibir revelación? Entonces, preguntas personales, así como fortalecer nuestro testimonio. La revelación que viene de parte de Dios nos sirve para todo eso, para fortalecer nuestro testimonio, para las preguntas personales que nosotros tenemos, para preguntas específicas para poder avanzar en la iglesia. Entonces, también para que nuestra fe en Cristo sea activada también. Las Escrituras hablan de diferentes tipos de revelación. Hay revelaciones que vienen de parte de Dios, que vienen a través de visiones. ¿Cuántos decimos amén? ¿Hemos tenido visiones? Hay otras revelaciones que vienen de parte de Dios, que vienen de parte de Dios y que son a través de los sueños. Amén. Y hay otras revelaciones que vienen de parte de Dios, aunque nosotros no lo creamos, que vienen de parte de Dios y a través de ángeles. Amén. Que Dios envía. Amén. Y los ángeles
Nosotros pudimos haber recibido ángeles aquí sin nosotros habernos enterado. Dios nos pudo haber mandado a una persona específica, así que nosotros lo vimos en carne y hueso, y era un ángel enviado por Dios. Porque Dios nos envía ángeles para probarnos a nosotros en nuestra soberbia, en nuestra altanería, en cómo andamos nosotros espiritualmente, que decimos que somos cristianos, que andamos la Biblia bajo el brazo, pero aparentamos una cosa en la iglesia y fuera de la calle somos otra cosa. Amén. Por eso están los malos testimonios. Ya la gente que está inconversa y que no congrega no necesita ir a una congregación, porque los frutos, dice la palabra de Dios, que por sus frutos os conoceréis. Ahí esas redes sociales es una locura. Es una locura, y estamos viviendo ya los últimos tiempos en donde la palabra de Dios dice: y se levantarán falsos maestros, falsos ministros, falsos apóstoles. Ahora la gente ya ni sabe, la gente que no lea, que no busca la presencia de Dios, que no entiende el propósito de Dios en esta tierra, va a ser confundido. Y dice la palabra de Dios que aún así, aún los propios elegidos van a ser confundidos. Aún así aquellos que dicen: ¡ay!